El capítulo 1 de Santiago, versículo 13 al 17, nos da una descripción muy detallada de cómo resulta el proceso de la tentación en los creyentes. Jacob se ocupa de otro aspecto de las pruebas, que cuando esa prueba se convierte en tentación en cada uno de nosotros. Dice el versículo 13 al 17, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y en los versículos 16 y 17 terminamos esta reflexión con estas palabras del apóstol Santiago: amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces acá describe Santiago el proceso de la tentación. Jacob es lo mismo que Santiago, se ocupa del otro aspecto de las pruebas cuando se convierten en tentación. Dios prueba a los integrantes de su pueblo. Dios nos prueba, de modo que para que su carácter se fortalezca, pero nunca nos tienta. Hay una diferencia. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Es decir, no nos incita a pecar. Y como Dios no puede ser tentado por el mal, es íntegramente bueno, nunca induciría a los seres humanos a pecar ni trataría de dañar su fe. Dios envía las pruebas para fortalecer la fe del cristiano. Sin embargo, en ningún caso tienta a nadie, porque nunca desea Dios que su pueblo peque. Los cristianos jamás deberíamos culpar a Dios cuando obran mal. Dice que cada uno es atraído y seducido. En griego, el primer término, atraído, se utilizaba en el original para la pesca, y seducido se utilizaba ese término para la caza, para cazar. Y aquí es la propia concupiscencia del ser humano que lo atrae y que lo atrapa. O sea que, ¿qué es la concupiscencia? Es nuestra vieja naturaleza caída, nuestras pasiones desordenadas, aquello que hay dentro de nosotros todavía por el cual luchamos cada día para no ceder a esas pasiones. Pero la tentación es una forma diseñada por el enemigo para hacernos atraer y seducir a pecar. Es como una carnada para atrapar el pez, o es como una trampa para cazar la presa. Entonces, la tentación se define como es la estrategia del enemigo para, en medio de la prueba, en vez de que yo y vos reaccionemos a la prueba como Dios quiere, también está el enemigo acechando para que en esa misma prueba seducirte y atraerte a pecar. Y utiliza la propia concupiscencia de cada uno. Y acá se forma una escena muy interesante que cambia a la de un nacimiento. Dice que la concupiscencia concibe, si nosotros cedemos a la tentación, dice que la concupiscencia concibe y da luz a su hijo, entre comillas, que es el pecado. La palabra concebir es dar a luz. Y da luz el pecado. O sea que cuando vos y yo cedemos, o sea, nuestra naturaleza ahí que está siendo tentada a pecar, cede, inmediatamente concibe algo que es el pecado, el cual a su vez, cuando es consumado, cuando se consuma, concibe y da luz una nieta que es la muerte. Qué interesante. Esta dramática imagen muestra el terrible resultado de ceder a la tentación. O sea que vos estás en medio de la prueba, Dios permite la prueba, pero jamás tienta. Satanás es el que te tienta en medio de la prueba a que vos caigas, te atrae, te seduce, para que vos puedas desobedecer a Dios y consumar esa tentación. Cuando se consuma la tentación, o sea, lo que se da luz es el pecado. Y el producto del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Bueno, pero Jacob en los versículos 16 y 17 dice: amados míos, no erréis, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jacob o Santiago
lo mismo, deja el tema de las tentaciones en estos dos últimos versículos que acabamos de leer, las tentaciones que Dios nunca envía, para señalar que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Jacob recuerda a los lectores la bondad del Señor. En sus pruebas, Dios no los está tentando a pecar, sino que les permite las dificultades de la vida para fortalecerlos y perfeccionarlos, y para que se parezcan más a Él. Las intenciones del Señor respecto a nosotros, sus hijos, siempre son para bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. No hay nada verdaderamente bueno en este mundo que no proceda de lo alto, del Padre de las luces, es decir, que Dios como creador de todas las cosas, Él es bueno y siempre da buenas cosas a la creación, ¿no? Y a sus hijos también. El carácter de Dios es invariable y por lo tanto Él nunca deja de ofrecer buenos regalos, buenos dones. A diferencia de la mudanza de la noche y del día. O sea que así como hay noche y como hay día que fueron creados por Dios, Dios nunca cambia. Y pone, como ejemplo, pone Santiago que la noche varía al día y viceversa, pero Dios no hay sombra de variación. En definitiva, mi hermano querido, mi hermana querida, vos estás atravesando pruebas, dificultades permitidas por Dios, que Dios ha permitido esas pruebas en tu vida no para hacerte caer, sino para fortalecerte en la fe como cristiano. Eso es lo que produce las pruebas en el creyente. Ahora, en medio de las pruebas puede ser que el tentador venga con una artimaña para atraerte y seducirte, con ese engaño, para que vos cedas a la tentación y nazca algo, da a luz el pecado, el cual siendo consumado es también muerte. Hermano querido, que en medio de tus pruebas, en medio de tus luchas, en medio de tus dificultades, vos te puedas aferrar a Dios, puedas permanecer firme sin pecar y sin seguir ese proceso de destrucción. Acordate que Dios no tienta a nadie, acordate que Dios permite la prueba para fortalecer tu fe, para afirmarte en tu carácter, para la postre hacerte bien. Y si pecas, abogado tenemos en el cielo, Jesucristo. Dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Detener ese proceso de gestación de muerte en tu vida. No cedas al pecado. Y si cedes, vení a Cristo con toda tu fe, con arrepentimiento genuino, para que Dios pueda fortalecerte de nuevo, ayudarte y levantarte. Pero recordá que jamás Dios es el autor de tu tentación para que vos puedas pecar y ceder. Es nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, que somos atraídos y seducidos. Dios te bendiga.